se trata de que son los hijos los sujetos de derecho, no son objetos de que, lo tengo ahí porque es mío, mi hijo me tiene que hacer caso porque es mío, porque no se trata de objetos que se van a pelear entre el papá y la mamá o que yo me lo voy a llevar porque es mío, no, son sujetos de derecho. Así como también la responsabilidad parental o la autoridad parental es limitada en tiempo. Por este aspecto que nosotros estábamos viendo en la clase anterior de la extinción de la autoridad parental que llega hasta los 18 años. Y nada más o más bien excepcionalmente puede aplazarse en aquellos casos en que esta persona está estudiando con provecho en tiempo y en rendimiento, ya sea estudios profesionales, un oficio, la universidad, etcétera, que se puedan brindar alimentos. No tanto el hecho de la responsabilidad legal, la administración de bienes, el cuidado personal, sino sobre los alimentos. Y esto lo encontramos en el artículo 211, inciso segundo del Código de Familia. Y también se puede prorrogar la autoridad parental, y creo que al final de esta sesión también lo vamos a ver, se puede prorrogar en los casos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que son declarados incapaces, porque pues se entiende que estas personas por alguna situación, ya sea algún impedimento físico o que sea de carácter mental, no pueden valerse por sí mismas y que esta situación puede ser relativa o puede ser absoluta. Entonces va a depender, como les menciono, de la situación en la cual se va a establecer si en algún momento se puede superar esta situación para que se pueda extinguir la autoridad parental. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso de las personas que tienen síndrome de Down. Son personas que en la mayoría de los casos no pueden hacerse cargo de sí mismos. No digo que es en todos los casos porque hay personas que eh, esta situación no les afecta tanto, es decir, no se nota tanto eh, esta enfermedad, pero que puede llegar a ser un obstáculo en algunas cuestiones no tan importantes, pero hay personas en las que sí, o sea, no se pueden valer por sí mismas de ninguna manera. Entonces, vamos a ver ese caso específicamente al final de la sesión. Entonces, esas son las únicas causales en las que se puede prorrogar la autoridad parental. Y bueno, su terminación obedece a causas de diversa índole y estas pueden ser de dos especies. Las primeras, que pueden ser de pleno derecho, es decir, que la ley ya las establece por una situación en específico, o también pueden ser aquellas que son de carácter automático, es decir, la cesación de la potestad paterna o materna por la adopción. También ya lo vamos a ver más adelante, estas causales de la suspensión y la pérdida de autoridad parental. Respecto de la extinción de la autoridad parental, si ustedes pueden tener por ahí el código de familia, sería mucho mejor, pero si no, les voy a ir mencionando acá. En el Código de Familia, en el artículo 139, se establecen las causas de extinción de la autoridad parental y nos menciona la primera, por muerte real o presunta del padre o por la muerte presunta o real del hijo. En este caso creo que se entiende bastante cuál es la lógica de este apartado. ¿De qué sirve mantener la filiación o en este caso la autoridad parental sobre una persona que ya ha fallecido? No hay ningún tipo de sentido, por lo cual una de las formas en que se extingue la autoridad parental es por la muerte de alguna de las dos personas, ya sea real o presunta. Sobre la muerte presunta, pues me imagino que ustedes ya lo vieron, ya sea en la materia de civil, pudieron haberlo visto en Introducción al Estudio del Derecho, pero saben a qué se refiere la muerte presunta. Entonces, el código establece la causa de extinción porque obviamente ya no hay eh, ya sea si es el hijo el que fallece, ya no hay alguien a quien de quien responsabilizarse. O si es en el caso del padre, pues ya no tiene sentido que exista la autoridad parental. En el segundo caso nos menciona la adopción del hijo, salvo el caso del inciso 170, perdón, del inciso segundo del artículo 170.
Ahora bien, vamos a quedarnos en la parte de la adopción. Después hablamos del artículo 170. En el caso de la adopción, tal como lo vimos en las exposiciones, nosotros hablábamos de que en el caso de la adopción normalmente se pone fin al vínculo biológico con los padres. Es decir, si una persona adopta a un niño o niño adolescente, todo vínculo que tenga con el padre o madre biológico ya no existe, ya no son sus padres. Es más, a mí alguien me estaba consultando, de hecho es otro abogado, y me estaba diciendo de que llevaron un caso ahí a un juzgado de familia en el cual era sobre violencia intrafamiliar. Pero se mencionaba de que esta persona había sido adoptada por dos personas en Estados Unidos y se había ido para allá, pero de pronto esta persona regresó ya siendo alguien mayor y comenzó a tener problemas familiares con alguien que antes de ser adoptado era su primo. Entonces, por la ley de violencia intrafamiliar, se llevó este proceso a un juzgado de familia, pero me decía esta persona, ¿realmente se puede procesar a esta persona? Me dice, se puede llevar este proceso de violencia intrafamiliar si ahora que es adoptado ya no debería existir ningún vínculo de familia. Ven lo importante que es el tema de filiación respecto de estas situaciones como por ejemplo la adopción y los efectos que tiene. Entonces yo le mencionaba, bueno, va a depender del tipo de adopción que se dio, porque ya ustedes lo van a ver en niñez y adolescencia. Hay adopciones simples y hay adopciones plenas. Una de estas adopciones pueden ser manteniendo el vínculo con el padre o la madre biológico o puede ser del otro tipo de adopciones que se trata sobre el hecho de vincularse completamente del padre o madre biológico. Y bueno, no quiero salirme del tema, pero lo que voy es que el hecho de que una persona sea adoptada, en principio se va a entender que se genera una desvinculación completa del padre o madre biológico. Por lo tanto, si ya no es su padre o madre biológico, al menos legalmente, entonces se va a entender que no tiene ningún tipo de responsabilidad, no tiene ningún tipo de autoridad parental sobre el hijo, hija o, bueno, sobre esa persona, porque ya se puede tratar también de un adulto. También el Código de Familia establece, bueno, la Ley Especial de Adopciones también menciona el proceso de adopción a una persona mayor. Y bueno, el artículo 170 nos menciona que la adopción pone fin a la autoridad parental o a la tutela a que el menor estuviera sometido, así como también el cuidado personal y da a los dos adoptantes la autoridad parental del adoptado. El artículo 170 es bastante simple. Nos plantea que en el caso de adopción, pues ya no va a existir respecto de los padres biológicos la responsabilidad de tener la autoridad parental, pero también nos menciona el caso de la tutela. Respecto de la tutela, nosotros vamos a hablar, como ya se los mencioné, en las próximas clases y vamos a ver cuáles son los efectos que esta tiene. Pero básicamente nos dice de que la tutela también es otro factor que da fin a la autoridad parental de los padres biológicos. Entonces vemos que en este caso los padres biológicos dejan de tener la autoridad parental para que sean los adoptantes o los tutores los que tengan la autoridad parental del adoptado o del tutelado en este caso. Y bueno, vamos a seguir con los aspectos que nos menciona el artículo 239 y el numeral tercero nos menciona por el matrimonio del hijo. El Código de Familia establece esta situación por lo siguiente, y quiero que le veamos la lógica a esto. Antes era permitido, porque recuerden que la autoridad parental llega hasta los 18 años. Entonces, antes era permitido, antes de la entrada en vigencia de la Lepina, era permitido que los menores de 18 años se pudieran casar, pero se establecían ciertas circunstancias. Por ejemplo, que los padres, ambos padres, estuvieran de acuerdo, de los dos contrayentes, estuvieran de acuerdo con el matrimonio de los hijos menores de edad, o en el caso de que la mujer estuviera embarazada, o sea, esta adolescente estuviera embarazada. Imaginémonos el caso de un adolescente de 14, 15 años o de 17, si lo queremos ver de otra forma.
que estuviera embarazada y su pareja, es decir, el papá de este niño, sí quería hacerse cargo de este bebé, o bueno, como sucedía antes, los obligaban a casarse. Entonces, los dos padres, en este caso, de la hija y del hijo, daban su venio o su autorización para que se pudieran casar. De esta forma, una vez que comenzaba o que se daba este matrimonio, ya los padres ya no tenían autoridad parental sobre ellos, a pesar de ser menores de edad. Ya sabemos que con la entrada en vigencia de la Lepina, pues esto ya ha sido modificado. A pesar de que la mujer puede estar embarazada, de que esta adolescente puede estar embarazada, pues ya no es obligación para ellos casarse. Socialmente, pues tal vez podemos ver algunos vestigios de esta situación. Sin embargo, ya no es visto de una forma positiva, debido a que se trata de que dos adolescentes tengan que contraer matrimonio por un hijo. Pero aquí lo importante es que estos matrimonios ponen fin a la autoridad parental, siempre y cuando se trate de personas menores de 18 años. Y esto ya lo establecía el Código de Familia en esta lógica de entender que una vez que existe un matrimonio, pues eh, ambos cónyuges ya no van a tener, o más bien las dos personas que contraen matrimonio, al comenzar una vida marital, entonces ya no van a necesitar que alguien más los represente legalmente, tenga su cuidado personal o administre sus bienes, porque ellos ya van a comenzar su propio proyecto de vida y ya no es necesario tener la injerencia de los padres. Y luego tenemos el numeral cuarto, que es por haber cumplido la mayoría de edad. Esto, debido a que ya lo habíamos hablado, se entiende que la persona antes de los 18 años es necesario que sea representada legalmente, que puedan velar por su bienestar, por su protección, por su cuidado, pero en este caso ya a partir de los 18 años ya puede valerse por sí mismo, ya se considera como un adulto, como una persona mayor de edad, la cual ya puede tener su documento de identidad, puede hacer, administrar sus bienes, etcétera. Voy a tratar de ir avanzando un poco porque hay otros aspectos que también necesitan una mayor explicación, así que vamos a pasar directamente a la pérdida de la autoridad parental. En este caso, el artículo 240 ya nos establece qué o cuáles son los requisitos para la pérdida de autoridad parental. Pero primero vamos a comenzar con la definición o qué vamos a entender por pérdida de autoridad parental. Entendemos que se pierde el título como una sanción legal cuando la conducta ilícita de los padres sea contraria básicamente a los contenidos sustanciales que los deberes han facultado, que los deberes, perdón, facultados emergentes de ellas y que impongan a los progenitores. En este caso, y en palabras sencillas, se entiende que se pierde el título de ser, de tener la autoridad parental en aquellos casos en los cuales alguna conducta transgreda el bienestar o pueda dejar en desprotección a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ir directamente con la parte de lo que nos menciona el Código de Familia para que podamos avanzar y podamos explicar todos estos casos. Y en el 240, si quieren pueden ir anotando o tomando apunte del artículo, nos menciona las causas de pérdida de autoridad parental. En la primera nos dice, quienes corrompieren a uno de los hijos e hijas, promovieren o facilitaren su corrupción. Tenemos, por ejemplo, les voy a ir explicando a qué se refiere y un ejemplo de ello para que se vaya comprendiendo. Cuando se habla de corrupción, perdón, el Código de Familia no es tan explícito respecto a qué se entiende por corrupción o qué se entiende por corromper a los hijos e hijas. Pero sí podemos poner el caso de que, por ejemplo, uno de los padres pueda promover, por ejemplo, la prostitución de su hija o pueda vender a su hija o pueda hacer que su hijo o hija pueda consumir sustancias ilícitas, ya sea alcohol, puede ser alguna droga, etcétera, o que pueda promover o facilitar esta corrupción. Por ejemplo, incitarlo a que pueda robar, a que pueda cometer delitos, etcétera. Todo esto se trata sobre esta idea de corrupción.
En este caso, ya nos establece nada más que el hecho de poder facilitar que este hijo o hija se pueda corromper ya es una causa de pérdida de autoridad parental, porque la idea de la autoridad parental es que se pueda orientar, o sea, se pueda proteger al hijo para poder orientarlo en la vida, para que tome decisiones que sean positivas para este niño ni adolescente, etcétera. Pero si este padre o madre utiliza esta autoridad parental para corromper a su hijo, entonces ya no cumple con los fines de la autoridad parental. Y este es el sentido de esta causal de pérdida de autoridad parental. En el segundo caso tenemos cuando se abandone a uno de los hijos sin causa justificada. Y en este caso entendemos que existe un abandono, y ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, en qué momento nosotros podemos entender que existe abandono. Por ahorita nada más les puedo adelantar un poco que entendemos que existe abandono cuando el padre o la madre simplemente se desentiende de todo aquello que pueda pasar con sus hijos, los deja simplemente botados y no se hace cargo de ellos. Creo que ya les he comentado este ejemplo, pero por si no lo he hecho, de una vez lo podemos ir comentando, que acá en el centro de práctica se llevó un caso en el cual esta persona, había una señora que era su vecina que le había llegado a dejar a su hija que tenía 40 días de nacida, menos creo de 40 días de nacida, y le dijo, mire, por favor, cuídame a la niña, ya voy a regresar. Ese ya voy a regresar tardó 9 años. Este señor se hizo cargo de la niña, eh, de hecho que hasta la asentó como si fuera hija suya. Y durante todo ese tiempo él estaba pendiente de la niña, de sus necesidades, iba a las reuniones en su escuela, estaba pendiente de sus notas, absolutamente todo lo que un padre debería hacer con sus hijos. Y de pronto a los 9 años la señora regresa y le dice, mire, necesito que me devuelva a mi hija. Entonces, ese era el problema que teníamos. La señora se dio cuenta de que él había sentado a la niña como si fuera su hija, entonces comenzó el proceso de impugnación de paternidad. Obviamente en la prueba de ADN se dieron cuenta de que esta niña no era de este señor. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues bueno, se comenzó un proceso de pérdida de autoridad parental en el cual se estableció por esta causa segunda, que era abandono sin causa justificada. Durante el proceso, la señora dijo que se había tenido que ir a Estados Unidos porque quería darle una mejor vida a su hija, pero que durante todo ese tiempo le había sido muy difícil poder estar al pendiente de la niña, pero que ella sí quería, pero nunca lo hizo, a pesar de que contaba con los medios electrónicos para por lo menos una llamada, un mensaje tal vez en redes sociales para preguntar por su hija, pero nunca lo hizo. Se desentendió completamente de esta niña por 9 años. Entonces, al final, el juez valoró esta situación y se dio la pérdida de la autoridad parental por parte de esta señora, por lo cual nos enfrentamos a otro problema. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esta niña? Entonces se dio paso a una adopción por socioafectividad, que era un término bastante nuevo. De hecho, que ese caso se dio ahí por el 2017, donde al menos para los juzgados de familia era bastante nuevo el término de socioafectividad. Entonces, al final se dio la adopción de esta niña por socioafectividad y en este caso, pues se logró establecer este vínculo de filiación. Pero bueno, a lo que quiero llegar con este caso que les estoy planteando es el hecho de que eh, el, el haber abandonado a su hija, no estar pendiente de ella, esto es una causa de pérdida de autoridad parental. Tenemos el inciso tercero, que es que incurriera en alguna de las conductas del artículo 164 también será una causa de pérdida de autoridad parental. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, nos dice a ninguno de los que haya participado en el fraude de falso parto, perdón, de falso parto o suplantación, aprovechará de esta manera el descubrimiento de algunos de estos hechos y ninguno
perdón, y aún para poder ejercer sobre los hijos derechos de autoridad parental, o para eximirle de alimentos o para sucederle los bienes por causa de muerte. Esto sucede, y bueno, lo prevé el Código de Familia por aquellos casos en los que, por ejemplo, se daban los partos y se utilizaba esta figura de la partera, en el cual, por ejemplo, la partera le decía a la madre, no mire, su hijo murió, su hijo no nació vivo, ya lo enterré, no sé. Estos casos que parecen telenovelescos, pero que realmente se podían dar y se daban antes. Entonces le decía, mire, nació muerto y este bebé se lo podía dar a otra persona. Entonces, esta persona fungía como madre y de alguna manera se podían enterar de lo que había sucedido. Entonces, esto da pie, a pesar de que hayan podido sentar a este niño o niña como teniendo como padre o madre a esta persona que no lo es, entonces esto da fin a la autoridad parental. Pero bueno, estos casos pues ya difícilmente se pueden ir dando a pesar de que aún hay lugares donde se utilizan parteras, pero estas tienen la obligación de dar parte al Ministerio de Salud, a las unidades de salud de los lugares donde ellas se encuentran y es una obligación que ellas tienen. Normalmente ahora los niños nacen dentro del sistema de salud nacional, en un hospital privado, en una clínica, etcétera. Y bueno, también tenemos el caso en el inciso cuarto del artículo 240, cuando fueron condenados como autores o cómplices de cualquier delito doloso cometido en alguno de sus hijos. Y miren, para esto no solamente se trata de ser autores de algún delito cometido hacia los hijos, sino el hecho de ser cómplices. Para esto les voy a comentar un caso. Sucede que cuando nosotros estábamos estudiando la maestría, hay una compañera mía que trabaja en un juzgado de niñez y adolescencia y ella nos comentaba el siguiente caso. El año pasado, por todo esto de las clases virtuales, pues se dio la situación en la cual un niño le dijo a su compañerito dentro del chat privado de las clases virtuales que por favor le ayudara porque estaba pasando una situación difícil con su familia y que necesitaba ayuda y que llamara a la policía. Entonces su compañerito se preocupó bastante. Estamos hablando de que el niño tenía alrededor de unos 7 años y le dijo a su mamá. Entonces la mamá vio el mensaje, o sea, no fue una cuestión que era una broma entre niños, y de pronto, y bueno, llamó a la policía llegó se comunicaron de hecho con las maestras para pedir la dirección de este niño y llegaron a la casa del niño. ¿Qué fue lo que encontraron acá? Bueno, se dieron cuenta de que este niño vivía con su mamá y con su padrastro. Entonces, en este caso, se dieron cuenta de que el niño había sido abusado sexualmente por el padrastro y era maltratado, al punto en que no solo era una cuestión de golpes, de abuso sexual, sino también de que si el niño hacía o no una conducta que a ellos les pareciera correcta o no, lo hacían pasar hambre. Es decir, si el niño hacía algo que ellos no estaban de acuerdo, entonces no le daban de comer en todo el día. Y así pasaban varios días y el niño estaba en una situación bastante complicada. Y también se dieron cuenta de que el niño había tenido una hermanita, pero que la hermanita había muerto por inanicencia, es decir, por hambre. Habían dicho que en un principio la causa de muerte de la niña era por anemia, porque decían que la niña tenía un proceso anémico, porque no se alimentaba bien, la niña no quería comer, etcétera. Pero realmente lo que pasaba es que a la niña no le daban de comer y por esto falleció. Entonces vemos, y de hecho la señora jamás le había puesto una mano encima al niño, jamás le había causado ningún daño, pero ella permitió que su pareja, en este caso el padrastro del niño, le realizara todo, o sea, todos estos comportamientos con el niño y ella no hizo absolutamente nada. Entonces la señora terminó perdiendo la autoridad parental respecto del niño por ser cómplice de todos estos delitos, por no hacer absolutamente nada. Entonces vemos que no solo el hecho de ser autor de uno de estos delitos, por ejemplo, yo también les había mencionado un caso en el cual había un señor que había abusado sexualmente de su hija de 4 años. eh,
no solamente el hecho de ser autor de este tipo de delitos hace que pueda existir una pérdida de autoridad parental. También se ven aquellos casos donde se es cómplice, donde no se dice nada, sabemos que hay alguien más y miren, no solo puede ser un padre afín, una madre afín, por no llamarlo padrastro, un padre afín o una madre afín, sino también pueden ser otras personas, pueden ser vecinos, amigos, y que a veces los padres o las madres lo saben y no hacen nada. Y bueno, vamos a ir avanzando también en la parte, tenemos acá en la presentación las causas de pérdida, que es lo que hemos estado hablando, y también la explicación del que vamos a entender por cada una de estas causales, que ya lo estuvimos explicando, y ahora vamos a hablar un poco sobre las causas de suspensión de la autoridad parental. Esto lo tenemos en el artículo 241 y entendemos, como ya lo habíamos hablado, que nosotros lo vimos en la clase anterior. Habíamos hablado que nosotros tenemos la titularidad y el ejercicio de la autoridad parental. Al ser madre o padre, nosotros tenemos ambos derechos. La titularidad, es decir, llamarme padre o madre, en este caso responsable de estos hijos, pero también ejercitar esta autoridad parental, así como lo menciona el código. Antes de poder hablar de estas causales, necesito que hablemos de la diferencia entre la suspensión y la pérdida de la autoridad parental. Los efectos que tienen cada uno de estos son diferentes. ¿Por qué? Bueno, en la pérdida de autoridad parental, Lick, dígame. tengo una pregunta. Sí. Cuando un padre pierde la autoridad parental, hay, no sé, digamos, como un sucesor ya establecido previamente para que pase el hijo pues, a vivir con él, o se entrega al Estado. No, va a depender de la situación. Lo primero que se busca, Fernando, en este tipo de procesos es alguien dentro de la misma red familiar, buscar si tiene algún abuelo, algún tío, algún hermano mayor, alguna persona que pueda hacerse cargo de este niño dentro de la misma familia. ¿Por qué se hace esto? Porque no se trata de dar a este niño adolescente a desconocidos, sino a personas dentro de su mismo núcleo familiar que tengan las condiciones suficientes para poder hacerse cargo de este niño adolescente. Entonces, para que sea una persona conocida para este niño y que se pueda hacer cargo, que tenga los elementos suficientes para poder dar este desarrollo integral a este niño adolescente. Ahora bien, si no hay nadie o nadie está en las condiciones económicas, sociales, emocionales para poderle brindar este bienestar a este niño y adolescente, entonces se pueden dar varias situaciones. Se puede institucionalizar a este niño o se puede buscar una familia sustituta. Esto va a depender de la situación en la que se encuentre el niño y la disponibilidad que tenga el Estado. Porque hay familias sustitutas que pueden hacerse cargo de 1, 2, hasta 3 niños, pero a veces hay familias sustitutas que ya tienen la cantidad de niños que pueden cuidar y no hay más familias que se puedan hacer cargo de estos nuevos niños que van llegando. Entonces, en este caso, los niños se institucionalizan, por lo tanto, es el Estado el que se va a hacer cargo. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando vean niñez y adolescencia que lo primero que se busca es la misma familia, es no sacarlos de este mismo núcleo, porque es un shock para los niños de pronto estar con su padre o su madre, que a pesar de que puedan ejercer violencia, que puedan cometer algún tipo de delito con ellos, etcétera, pero pasarlos de una vez a manos del Estado, a no tener a nadie conocido, a no convivir con los demás miembros de la familia. Entonces se puede establecer en primer lugar alguien dentro de su red familiar y si no hay nadie en las condiciones necesarias, pues de una vez se manda a institucionalizar. En este caso, lo primero que se busca, por ejemplo, si se le quita la autoridad parental solamente a uno de los padres, entonces inmediatamente se busca al otro padre para ver si está en las condiciones necesarias para que se pueda hacer cargo. Si no está este padre, se busca una abuela, un tío, un primo, un hermano, alguien que se pueda hacer cargo de este niño o niña adolescente. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, les estaba mencionando entonces la diferencia entre la pérdida y la suspensión de la autoridad parental.
Como ya lo habíamos hablado, las causas son diferentes y los efectos son diferentes. ¿Por qué? En la pérdida de autoridad parental, usted pierde tanto la titularidad como el ejercicio de la autoridad parental. Usted ya no va a fungir como padre o madre. Sencillamente, hasta de la partida de nacimiento se va a eliminar su nombre. ¿Por qué? Lo que se busca es el hecho de que esta persona, al haber causado un daño tan grave al niño o niño adolescente, ya no tenga ningún tipo de injerencia sobre las decisiones o sobre el bienestar de este niño o niño adolescente. Pierde el ejercicio y la titularidad de la autoridad parental. En el caso de la suspensión, pues únicamente se pierde el ejercicio y por un tiempo establecido. ¿Cuánto va a ser este tiempo? Pues bueno, esto lo va a establecer un juez. Dependiendo de la situación, es que se va a entender que existe esta suspensión de la autoridad parental. Pueden ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 2 años, dependiendo de la situación que se vaya a dar. Ahora bien, usted sigue siendo padre o madre de este niño o niño adolescente, pero la diferencia es que usted no puede ejercer el cuidado personal, la responsabilidad legal ni la administración de los bienes. Esos 3 aspectos usted no los puede ejercer durante el tiempo en que el juez lo haya establecido. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las causales, ahora que ya sabemos cuál es este efecto. Y de hecho, les adelanto, porque lo vamos a ver en un momento más, que la suspensión de la autoridad parental tiene esta virtud de que se puede establecer de nuevo, es decir, usted puede recuperar la autoridad parental solamente en aquellos casos en los cuales usted pueda evidenciar que las causas que dieron origen a esta suspensión ya no existen o ya no se están dando, que su comportamiento ha mejorado, que las condiciones en las que vivía este niño ahora son diferentes, etcétera. Pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Dentro de las causas de suspensión tenemos, la primera es maltratar habitualmente al hijo o permitir que cualquier otra persona lo haga. En este caso vemos la diferencia con la pérdida de autoridad parental porque no se trata exactamente de la comisión de un delito, se trata únicamente del maltrato, que puede ser verbal, psicológico, físico, todo aquello que pueda existir o que pueda caber dentro de lo que la Lepina menciona como maltrato. Para esto tenemos que ir a lo que nos menciona ahí la Lepina y ahí nos dice que puede ser una situación de carácter psicológico, emocional, puede ser mental, puede ser de carácter físico también. Y en este caso no solo nos dice que pueda ser por el padre o la madre, sino también puede ser por cualquier otra persona. El hecho de permitir que sea alguien más que lo haga hace que esta pueda ser una causal de pérdida, perdón, de suspensión de autoridad parental. También tenemos como segunda causal el alcoholismo, la drogadicción o inmoralidad notoria que pongan en peligro la salud o la seguridad, perdón, la seguridad o moralidad del hijo. En este caso, creo que yo les he mencionado la situación de esta señora, creo que se los mencioné en la clase anterior, pero solamente para que veamos cómo entra dentro de esta causal. Que yo les mencionaba a esta señora que se dedicaba a la prostitución, en la cual le suspendieron la autoridad parental y no era solamente por el hecho de que se dedicaba a la prostitución, sino por el hecho de que esta señora, por el trabajo que realizaba, dejaba a sus hijos encerrados durante la noche y solos. eh, entonces, esto ponía en peligro a los niños y de hecho estos niños se salieron y bueno, fueron institucionalizados, se investigó a la mamá y una de las causales por las que pedían la suspensión de la autoridad parental era precisamente por la inmoralidad que representaba el trabajo que realizaba esta señora, que era la prostitución. Entonces, de hecho, a ella le suspendieron la autoridad parental por un tiempo específico. En este caso no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero durante ese tiempo ella mencionó que ella había dejado ese trabajo, que ella tenía una nueva pareja, que esta pareja la mantenía a ella y que también estaba dispuesta a mantener a sus hijos, que ella estaba en una mejor situación económica y que también estaba en una mejor situación debido a que tenía una pareja que la apoyaba.
Entonces vemos que esto también puede ser una causal de suspensión porque lo que se trata es de que los hijos estén en el mejor ambiente, ya sea emocional, psicológico y sobre todo de orientación de los padres. Para esto es bastante subjetivo hablar de inmoralidad porque inmoralidad para algunos puede ser, por ejemplo, el caso que les menciono de la prostitución que ejercía esta madre, pero para otros la inmoralidad puede ser algo diferente. Puede ser un comportamiento nada más, no un trabajo que realice, etcétera. Pero para esto se debe fundamentar bien cuál o por qué se considera que existe una inmoralidad y por qué puede afectar a este hijo o hija. También el alcoholismo o la drogadicción puede ser considerado una causa de suspensión de la autoridad parental porque precisamente se trata del hecho de que esto causa un mal ejemplo o puede poner en peligro a este niño o niño adolescente. También tenemos la causal tercera que puede ser por adolecer de una enfermedad mental. En este caso hablamos de los padres, no de los hijos. Imagínense el caso de una persona que tenga un problema de esquizofrenia. Hay personas que tienen brotes psicóticos y que pueden llegar hasta matar a otra persona. Imagínense que tenga un bebé o un niño muy pequeño y estas personas con este brote psicótico puede poner en peligro la vida de este niño o niña adolescente. Y luego tenemos la causal cuarta, que es la ausencia no justificada o una enfermedad prolongada. Para esto, si ustedes se fijan, en el artículo 240 nos habla del abandono sin causa justificada. Y en la causa de suspensión nos dice la ausencia no justificada. ¿Cuál es la diferencia cuando vamos a entender que existe una pérdida de autoridad parental o cuando consideramos que puede existir una suspensión de la autoridad parental si estas dos figuras se parecen? Pues bueno, se entiende que puede existir pérdida de autoridad parental cuando es abandono absoluto, cuando no hay ningún tipo de contacto con este niño o niño adolescente a pesar de poder existir, o sea, de que se puede buscar por redes sociales, una llamada, estar pendiente de alguna manera de este niño, pero no lo hace, o sea, es de una manera dolosa, de simplemente dejarlo en abandono. Y en el caso de la ausencia no justificada, es decir, que esta persona no esté presente todo el tiempo, pero que no pueda justificar esta ausencia, entonces en este caso se entiende que puede ser un motivo de suspensión. No es que esta persona no se haya hecho cargo en algún momento de su hijo o no esté pendiente, simplemente se ausenta por un tiempo, pero regresa tal vez, pero no existe una causa que pueda ser justificada. En el caso de la enfermedad prolongada, entendemos que también se trata sobre los padres. Brevemente les voy a contar otro ejemplo para que ustedes puedan comprender a qué se refiere esta parte, porque me van a decir, ¿por qué se va a suspender la autoridad parental por la enfermedad de un padre o madre? Esto suena bastante, no sé, eh, negativo por parte del Estado, por parte de los legisladores, colocarlos dentro de una causa de suspensión. Pues bueno, eh, estaba este caso en el cual esta señora había tenido un hijo con un doctor y este doctor de pronto no solamente reconoció a este niño, pero jamás se hizo cargo del niño, jamás le dio una cuota de alimentos, jamás ni siquiera se dio cuenta ni cómo se llamaba el niño, solamente, perdón, ni siquiera se dio cuenta de el crecimiento del niño, solamente le puso el nombre y ya, y eso fue todo. Entonces, bueno, este niño ya tenía alrededor de unos 5 años cuando la señora se enfermó de cáncer, pero estaba en una etapa terminal. Entonces, ella no tenía más familiares y lo que le preocupaba a ella era con quién se iba a quedar este niño. Entonces, pidió un reconocimiento forzado de paternidad por parte de este señor, es decir, que el hecho de haberlo reconocido nada más no era una situación que eh, no era solamente reconocerlo, sino hacerse cargo de él. Y de pronto, por una cuestión de la Procuraduría, por básicamente burocracia de algunos procesos de la Procuraduría, se tardó un poco más antes de iniciar el proceso y la señora falleció. Entonces, estaban en ese problema de, ok, entonces, ¿a quién le va a quedar el cuidado personal
la autoridad parental de este niño. Entonces, por eso se pide en algunos casos la suspensión de la autoridad parental para dar paso a que alguien más pueda ser el tutor, alguien más pueda ser responsable de la autoridad parental debido a que esta persona por una enfermedad prolongada no pueda hacerlo. Entonces, estos son como las causales que establece y las vemos aquí en pantalla, ya las estuvimos explicando, de la suspensión de la autoridad parental. Vamos a avanzar un poco de la diferencia entre el abandono y la ausencia. Ya también lo mencionamos. Una cosa es abandono, no tener ningún tipo de contacto con el hijo de manera dolosa, saber dónde está, saber con quién está y aún así no hacer absolutamente nada para el bienestar de ese niño o adolescente. Y también tenemos la ausencia, es decir, una ausencia no justificada, pero que puede reanudar el vínculo con este niño o niña adolescente. Luego tenemos que, bueno, doctrinariamente vamos a ir haciendo la diferencia entre la pérdida y entre el abandono y la ausencia de este niño o niña adolescente. Entendemos que el abandono es el desprendimiento de los deberes del padre o madre, o sea, la abdicación total de los deberes de crianza, alimentación, educación que ya nos impone la ley, y no simplemente el cumplimiento más o menos regular de los deberes resultantes de la patria potestad. Esto nos lo dice César Augusto Belucio en el Manual de Derecho de Familia. Es decir, en la ausencia nosotros entendemos que hay como un tipo de cumplimiento más o menos regular, pero en el caso del abandono no existe. Es decir, de manera dolosa, usted no se hace cargo de este niño a pesar de saber las condiciones en las que se encuentra. Y también vamos a hacer como una pequeña analogía acá y para ello echamos mano de la Ley de Atención Integral para Persona Adulta Mayor, que en el artículo 23 nos establece qué se va a considerar por abandono o en el caso de este artículo ellos lo llaman riesgo social y nos menciona los siguientes apartados. El primero, que carezca de los medios de subsistencia, es decir, privar, en este caso al niño o adolescente, de los medios de subsistencia, que sea privado de alimentos o de la atención que requiere para su salud, que no se disponga de una habitación cierta, que se vea habitualmente privado del afecto o del cuidado de los hijos o familiares. En este caso estaríamos hablando de que sea privado del afecto de los padres o de los familiares, y aquí nos menciona el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y también ser objeto de violencia intrafamiliar o malos tratos por terceras personas, y también se entiende que existe abandono cuando existen circunstancias de desamparo que lleven a la convicción de que se encuentra en una situación de abandono, la cual será declarada por los tribunales correspondientes. ¿Por qué traemos a colación este artículo? Pues bueno, el Código de Familia no nos establece de una forma taxativa qué se va a entender por abandono. Pero si vemos dentro de la legislación de la persona adulta mayor, ya nos establece estos preceptos que entonces vamos a entender como una analogía de lo que podemos aplicar nosotros como un abandono. También el Código Penal, tratándose de atentados contra derechos de los deberes familiares, califica como abandono o desamparo a la persona el artículo 199, en el cual teniendo el deber legal de velar por el menor de 18 años o la persona incapaz de proveerse por sí misma, le abandonare poniendo en peligro su vida o su integridad personal o lo colocar en una situación de desamparo. Y nos establece una pena de prisión de 1 a 3 años. En este caso, lo que trata de como una conducta desagradable, el Código Penal es la falta de responsabilidad. Es el hecho de incumplir con las funciones sin tener un motivo justificado. Por esto es que no solo el Código de Familia, también otra legislación como es el Código Penal, lo que busca es que los padres y madres sean responsables del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Entonces también tenemos otro artículo que es el incumplimiento del deber de asistencia económica por parte de alguno de los progenitores. Este artículo nos dice que cuando ya exista una sentencia en la cual se hayan establecido los alimentos, es decir, cuánto le van a dar de cuota de alimentos, esta persona no, de forma dolosa obviamente,
no siga aportando esta cuota de alimentos. Entonces, y esto puede llevar, como es un delito, entonces puede llevar a esta persona, usted llama a la policía, mire, esta persona está incumpliendo con este deber, etcétera, etcétera, y esta persona al menos va a tener 3 días de detención administrativa en Bartolinas. Luego de eso, pues, se puede conciliar porque se trata de un delito excarcelable. Siempre tiene una pena de 1 a 3 años. Entonces, lo que se busca es que las personas no se desentiendan de esta responsabilidad que tienen. Yo les he comentado el caso de esta persona que decidió renunciar a su trabajo únicamente con la finalidad de ya no aportar una cuota de alimentos para su hija, porque a él se lo descontaban de planilla. No era ni siquiera que él quería aportar esta cuota de alimentos. Él de forma dolosa decidió renunciar para que ya no se lo descontaran y no seguir ayudándole con los alimentos a su hija. Entonces, por este tipo de cuestiones es que el Código Penal también regula esto, por la falta de responsabilidad que existe. Y bueno, todo esto se debe dar, tanto la pérdida como la suspensión de la autoridad parental, se deben decretar por una sentencia judicial. Ambos, la pérdida y la suspensión, son procesos judiciales en sede de familia y se debe dar a través de la petición de de cualquier consanguíneo del hijo. Es decir, cualquier familiar puede solicitar la pérdida de autoridad parental de alguno de los padres. Obviamente, el hijo por sí mismo no lo puede hacer porque no tiene esta capacidad procesal de poder intervenir. Aunque también, ya lo hemos hablado, estas facultades ya han ido tomando algún tipo de forma gracias a la LEPINA, gracias a la autonomía progresiva de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, pero estos mismos pueden hacer una denuncia o directamente pueden ir con el Procurador General de la República para pedir que se inicie con este proceso de pérdida o suspensión de la autoridad parental. O el juez, al tener conocimiento de alguno de estos hechos de oficio, puede comenzar con este proceso o de una vez dictar esta pérdida o suspensión de la autoridad parental. Por ejemplo, si el juez está conociendo un proceso completamente distinto, como puede ser alimentos, un divorcio por cualquiera de los motivos, etcétera, pero se da cuenta de que existe alguno de estos supuestos de la pérdida o la suspensión de la autoridad parental, y tiene los informes del equipo multidisciplinario, tiene los estudios correspondientes, la opinión del niño, puede proceder a decretar la pérdida o la suspensión de la autoridad parental. En la sentencia de suspensión, el juez puede ordenar, según el caso, que el padre o la madre a quien suspenda la autoridad parental se someta a tratamientos psicopedagógicos, médicos, a fin de proporcionar la curación o la regeneración de este padre. En este caso, por ejemplo, en el caso que les mencioné de esta señora que se dedicaba a la prostitución, se mandó a los CAPS, que son los Centros de Atención Psicológica, en el cual se le pedía que ella fuera para que pudiera llevar un curso respecto de cómo debía establecerse la autoridad parental, la responsabilidad que se deben tener sobre los hijos, etcétera. Pero también se mandó a la escuela de padres por el hecho de que ella había dejado solos a sus hijos. Entonces, para que se le pudiera atender cómo debe ser una buena madre, cómo debe comportarse, la responsabilidad con sus hijos, etcétera. Y bueno, también en el caso que yo les estaba mencionando, que me preguntaron en la otra clase que estuve dando esta semana de esta misma materia, ¿qué pasa en aquellos casos en que los hijos son los rebeldes, en que son los padres los que ya no quieren seguir responsabilizándose por los hijos porque ellos cometen delitos, porque son rebeldes, mal portados, etcétera? Si existe alguna causal para poner fin a la autoridad parental, pero que en este caso la pidan los padres. Respondiendo a esto, les diría que no hay una causal. Si ustedes se dieron cuenta, dentro de la pérdida o la suspensión de la autoridad parental, todo hace referencia al comportamiento de los padres, no hace referencia al comportamiento de los hijos, porque quien se busca proteger, quienes son sujetos de derecho, son los hijos. Entonces, me decía esta persona, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Mire, el Estado en este tipo de casos, que sean los hijos, los rebeldes y todo esto que les menciono, lo que busca es
la unidad familiar. Lo que busca es poder resolver estos conflictos que existen entre los padres y los hijos a través de los CAPS, estos centros de atención psicológica, las escuelas de padres, para poder orientar a estos padres cómo tratar a estos hijos en estas situaciones. Entonces, lo que se busca, como les menciono, es la unidad familiar. No es disolver a la familia porque mis hijos se portan mal, porque ellos cometen delitos, yo ya no hallo qué hacer con estos hijos, etcétera. Entonces, esta es la única respuesta que el Estado podría dar en estos casos. Pero tener una causal de pérdida o de suspensión de la autoridad parental, porque son los hijos los que dan pie a estas causas, no hay, no están dentro del Código de Familia. No es esto lo que se prevé para la pérdida o la suspensión de la autoridad parental. Y bueno, regresando a la parte de la sentencia judicial, si la pérdida o la suspensión de la autoridad parental se decretare contra uno de los padres, aquella será ejercida plenamente por el otro. Pero si ambos padres se le privare o se le suspendiere tal autoridad, se nombrará un tutor, como lo establece el artículo 299. Creo que también esto abona a la respuesta a la pregunta, perdón, que nos hacía Fernando. En este caso, si no hay nadie dentro de la familia que se pueda hacer cargo como tutor, porque esta es la figura legal que se le puede dar a un abuelo, a un hermano, a un tío, etcétera, sería un tutor. Esta tutela ya la vamos a ver en otras clases, que implica la administración de bienes, la representación legal. ¿Qué es lo que abarca esta tutela? Todo esto lo vamos a ver en otra clase. Entonces, por ejemplo, se le deja a una abuela que estos niños, niñas y adolescentes estén a cargo de la abuela y ella va a ser la tutora legal y va a cumplir con todos los requisitos de la autoridad parental, es decir, el cuidado personal de los hijos, la representación legal, etcétera. Y bueno, en caso de que no haya nadie más dentro de estos familiares o que se pueda nombrar como un tutor, entonces sí se debe institucionalizar a este niño, niña o adolescente. Debido a que lo que se busca es que se encuentre dentro de su propio medio, dentro de su propia familia, a alguien para nombrarlo tutor, perdón, pero si no hay nadie que pueda ejercer este rol, entonces va a ser el Estado el que se debe hacer cargo. Luego, para ya ir finalizando, vamos a ir hablando de la recuperación de la autoridad parental. En este caso, sí se puede recuperar la autoridad parental solo en los casos de suspensión de autoridad parental. En el caso de la pérdida, no. Y este es uno de los efectos que yo les mencionaba, que era la principal diferencia, que la pérdida de autoridad parental es irreversible. No hay forma de que usted pueda alegar que ya no se dan los motivos por los cuales se dio la pérdida de autoridad parental, entonces pedir la recuperación. No se puede. Por eso los efectos de ambas figuras son distintas. En el caso de la suspensión, solamente es por un tiempo definido detener el ejercicio de la autoridad parental, pero posteriormente se puede recuperar. ¿Cuándo? Bueno, imagínense que le digan que se va a suspender la autoridad parental por 6 meses. Bueno, llegados estos 6 meses, usted como madre o padre debe probar que las causas que dieron origen a esta suspensión de la autoridad parental ya no se dan. Entonces, el juez debe valorar esto a través de las pruebas que se vayan a ofrecer para poder recuperar la autoridad parental. Pero esta recuperación de la autoridad parental no es de forma automática, no es, miren, hoy 5 de noviembre se cumplen los 6 meses, entonces a partir de hoy yo ya voy a recuperar la autoridad parental. No. El juez debe valorar si realmente existen estos motivos por los cuales se debe dar esta recuperación de la autoridad parental. Luego tenemos la persistencia de los deberes económicos. Creo que les mencionaba en la clase anterior, yo les decía de que sucede algo. A pesar de que existe una pérdida de la autoridad parental, es decir, que se desvincule completamente a este padre o madre de sus hijos, tanto que hasta en la partida de nacimiento ya no va a aparecer el nombre, pero en caso de que sea necesario, no exime a los padres del cumplimiento de los deberes económicos. Es decir, puede existir pérdida de autoridad parental, pero aún así pedirle alimentos a esta persona. Y no puede decir que no, porque el Código de Familia ya así lo impone.
Pero me van a decir ustedes, pero mire, ¿qué sentido tiene quitarle la autoridad parental, pero todavía ponerle la obligación de dar alimentos? Les recuerdo que los derechos que vamos a proteger de manera especial son los de los hijos e hijas. Es decir, estos hijos e hijas son sujetos de derecho y si ellos necesitan alimentos, a pesar de la existencia de esta pérdida de autoridad parental, siempre se va a mantener esta obligación de los padres o madres biológicos de darle alimento a estos hijos. Y luego tenemos la prórroga o restablecimiento de la autoridad parental. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, en aquellos casos que a pesar de que exista una mayoría de edad, existe algún tipo de motivo por el cual se pueda prorrogar esta autoridad parental. Suceden aquellos casos, como lo podemos ver en la imagen, y yo se los anunciaba desde el principio, en el caso de las personas que son incapaces, que son declaradas como incapaces o que tienen algún tipo de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Y yo les ponía el caso de una persona que tenga, por ejemplo, síndrome de Down. Por ejemplo, en este tipo de situaciones se tiene la autoridad parental, obviamente hasta los 18 años, pero si se puede probar que existe alguna causal como este síndrome de Down, por el cual este hijo o hija no se puede valer por sí mismo a pesar de tener más de 18 años, entonces el juez va a valorar la progresividad de esta condición, si es cierto que no se puede valer por sí mismo, porque hay personas que, por ejemplo, el caso del síndrome de Down, es muy poco lo que se puede notar en la persona porque no ha sido tan, ¿cómo llamarlo? No es tan notorio, vamos a decirlo así, esta condición que tienen. En cambio, hay otras personas que 100% necesitan estar a cargo de otra persona más porque no pueden valerse por sí mismos. Se dio el caso en otro país en el cual esta señora tenía una hija con síndrome de Down y que ella tenía una relación sentimental con otra persona que también tenía síndrome de Down y ellos querían casarse y tener hijos. Y como esta señora todavía estaba ejerciendo la representación legal, es decir, la autoridad parental, ella les dijo que no les iba a permitir casarse ni tampoco tener hijos, porque lo más probable es que estos hijos nacidos de este matrimonio iban a ser personas también con síndrome de Down. Y esto iba a representar que ella no solo se tuviera que hacer cargo de su hija, sino también de su nieto o nieta. Entonces entró en conflicto esta idea de decir, ok, el hecho de que esta persona tenga la autoridad parental de esta mujer, porque ya era adulta, ya era mayor de 18 años, implica que va a decidir sobre su intimidad, sobre su decisión de cuántos hijos quería tener o si quería tener hijos o casarse, a pesar de que ella tuviera esta condición de síndrome de Down. Por eso es tan importante poder establecer hasta dónde debe llegar la autoridad parental. No se trata nada más del Y cuidado, de la orientación. Dígame. quería preguntar, ya que está hablando sobre el cuidado de ese tipo de personas, Dígame. que si se puede aplicar una curatela que no sea por parte de un padre. O sea, si se puede aplicarse una curatela por alguien ajeno a la familia. Sí, es que en este caso, y precisamente esa es una de las respuestas que se dio a este caso, que fuera alguien más que se pudiera hacer cargo. Y de hecho, esta parte de las tutelas y la clasificación de estas tutelas, como se los mencioné, lo vamos a ver en las próximas clases. Porque para el caso sí era necesario que se pudiera valorar. Y de hecho, una de las respuestas que se dio es que alguien más se hizo cargo de esta muchacha, que era alguien más de la familia porque se trataba de esto, de que ella quería tener hijos, o sea, ella era consciente de que a pesar de tener síndrome de Down, ella quería ser mamá. Entonces, el juez tuvo que valorar, no recuerdo exactamente en qué país se dio esto y voy a buscar la noticia, pero el juez tuvo que valorar entre la situación o la condición en que se encontraba esta mujer, esta persona con síndrome de Down, y la responsabilidad que podía tener respecto de los hijos que pudieran nacer de este matrimonio. Para el caso, con lo que usted menciona, sí es aplicable en este tipo de casos. Lo que sucede es que no me quiero adelantar mucho en la parte de la tutela porque les puedo confundir un poco y es necesario ver algunas de las definiciones, pero sí es bastante acertado lo que usted menciona.
Entonces, respecto a estos casos de la prórroga, se da solamente en aquellas situaciones en que así lo ameritan, ya sea por una incapacidad, ya sea una discapacidad física, una incapacidad mental por la cual esa persona no se pueda valer por sí misma, ya lo vimos en el caso de las personas con síndrome de Down, pero también entender que el hecho de que no se extinga la autoridad parental no significa que se va a limitar la libertad de la persona. Es decir, que esta madre o que este padre tengan la representación legal, el cuidado personal de este hijo o hija, no significa que le va a limitar su derecho a tomar decisiones, a tener hijos. Si se quería casar, pues obviamente la representación legal funciona en el sentido de que a pesar de ser mayor de edad, pero no se puede hacer cargo de sí mismo. Entonces, esto implica el hecho de que el juez sea quien vaya a valorar esta situación. Como les digo, no se trata de limitar la libertad o los derechos de las personas que están bajo la autoridad parental. Al contrario, se trata de darle un rol más importante, pero como les digo, esto debe ser valorado caso a caso y que el juez debe tomar como un rol más activo, más de involucrarse de lleno en el caso para poder tomar una decisión. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos con el contenido de esta semana. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, para que podamos ya ir finalizando. No sé si alguien quiere agregar algo más. Y bueno, vamos a finalizar entonces. Les agradezco mucho por su puntualidad en este horario extraordinario que tuvimos de clase, pero les agradezco mucho su presencia en esta videoconferencia. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, por favor, escríbanme, por favor, háganme saber, yo con todo gusto les puedo ayudar. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.